Mi hijo me negó la entrada a la cena de Navidad. Horas después aterricé en París para firmar una herencia de $10 millones. Nunca pensé que mi propia sangre me cerraría la puerta en la cara en Nochebuena. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudarás a continuar desahogándome. Eran las 7:15 de la tarde del 24 de diciembre en Ciudad de México, y yo estaba parada frente a la puerta de la casa de mi hijo Hugo, cargando 3 bolsas de plástico llenas de comida navideña que había preparado durante 2 días completos. Mis manos, arrugadas por los 65 años y manchadas por décadas de trabajo doméstico, sostenían torpemente los recipientes de vidrio que contenían el mole poblano que tanto le gustaba de niño, los tamales de dulce que pedía cada Navidad y el ponche de frutas con canela que preparaba siguiendo la receta exacta de su abuela paterna. Mi vestido azul marino, el único decente que tenía para ocasiones especiales, se había arrugado durante el viaje en microbús desde mi pequeño departamento en la colonia Doctores. Llevaba el pelo recogido en un moño que había peinado 3 veces frente al espejo, queriendo verme presentable para la reunión familiar que tanto había esperado. En mi bolso de imitación piel café, guardaba los regalos envueltos en papel dorado que había comprado con los ahorros de 2 meses de mi pensión, un suéter para Hugo, perfume para Clara mi nuera, y pequeños juguetes para mis 2 nietos. El aroma del mole se escapaba por los bordes mal sellados del recipiente, mezclándose con el olor a gas de los camiones que pasaban por la avenida Insurgentes y el humo de los puestos de tacos que nunca cerraban. Había tomado 3 microbuses diferentes para llegar hasta la colonia Roma Norte, donde Hugo se había mudado después de conseguir ese trabajo en la empresa de seguros que tanto presumía. Era un barrio que yo nunca podría costear, con casas de fachadas modernas y autos relucientes estacionados en cada entrada. Toqué el timbre 2 veces, como siempre hacía. El sonido agudo resonó dentro de la casa, donde podía escuchar risas, música navideña y el tintineo de copas chocando. Era el sonido de una celebración en la que yo creía estar incluida. Hugo me había llamado apenas 3 días antes, con esa voz apurada que usaba cuando hablaba desde la oficina. «Mamá, ven el 24. Clara está preparando algo especial. Los niños quieren verte». Esas palabras habían sido suficientes para que yo cancelara mis planes de pasar una Nochebuena silenciosa, viendo la misa del gallo en televisión, acompañada únicamente de mi gato Tomás, bautizado así en honor a mi difunto esposo, y una taza de chocolate caliente. Durante 3 días, había comprado ingredientes con el dinero que tenía destinado para mis medicinas. Había madrigado para ir al mercado de San Juan por los chiles más frescos. Había molido especias a mano hasta que me dolieron los brazos. La puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para que apareciera el rostro de Clara, mi nuera, con su maquillaje perfecto y su sonrisa que siempre me había parecido demasiado ancha para ser sincera. Sus ojos verdes, que sabía que venían de unos lentes de contacto porque Hugo me había contado que eran cafés naturalmente, me miraron de arriba a abajo con esa expresión que ya conocía bien, como si fuera una vendedora ambulante que hubiera tocado la puerta por error. «Ay, Isabel», me dijo, usando mi nombre de pila en lugar del suegra, que había dejado de decirme hacía años. «No sabía que venías hoy». «Hugo me invitó», respondí, tratando de mantener la sonrisa que había ensayado en el espejo. «Traje la comida que les gusta. El mole está recién hecho, y los tamales...» «Es que tenemos un pequeño problema», me interrumpió Clara, abriendo la puerta apenas un poco más, pero sin invitarme a pasar. Detrás de ella pude ver la sala decorada con luces doradas, un árbol de Navidad artificial perfectamente ordenado, y la mesa del comedor puesta con vajilla que no reconocí. «Hoy solo somos la familia nuclear. Tú entiendes, ¿verdad?» No entendía. O más bien, entendía perfectamente, pero mi mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando. Familia nuclear. Como si yo, la mujer que había parido a Hugo, que lo había criado sola después de que Tomás muriera de un infarto cuando el niño tenía apenas 8 años, como si yo no fuera familia. Hugo apareció detrás de Clara, con una cerveza Corona en la mano y una camisa roja nueva que nunca le había visto. «Mi hijo»,
de 34 años, con la barriga que había desarrollado desde que Clara lo tenía comiendo en restaurantes caros, me miró con esa expresión de fastidio que había perfeccionado en los últimos años. «Mamá, se suponía que era una cena íntima», dijo, sin siquiera mirarme a los ojos. «Clara preparó algo especial para nosotros 4. Ya sabes cómo es. Pero me dijiste que viniera», susurré, sintiendo cómo el peso de las bolsas empezaba a lastimarme los dedos. «Preparé todo lo que les gusta. Hasta compré regalos para los niños». «Los regalos pueden esperar hasta Año Nuevo», intervino Clara, extendiendo una mano perfectamente manicurada hacia mí. «Los niños están ocupados con sus juguetes nuevos de todas maneras». Nuevos. Juguetes que yo no había comprado. De una Navidad de la que yo estaba siendo excluida. A mis espaldas, escuché las risas de Diego y Sofía, mis nietos de 7 y 5 años. Voces que solo escuchaba ahora cuando Hugo consideraba conveniente traerlos a visitarme a mi departamento de 2 cuartos. Siempre con prisa. Siempre con alguna excusa para irse temprano. Además, continuó Hugo, bajando la voz como si fuera a compartir un secreto, preferimos que las cenas familiares sean menos complicadas. Tú ya sabes cómo te pones cuando hay mucha gente. ¿Cómo me ponía? ¿Cómo me ponía cuando trataba de conversar con mis propios nietos? Cuando preguntaba por la escuela, por sus amigos, por esas pequeñas cosas que hacen que una abuela se sienta parte de sus vidas. ¿Eso era ponerse complicada? El frío del atardecer capitalino se metía por el cuello de mi abrigo delgado, el único que tenía y que había comprado en el tianguis de los domingos hacía 3 años. Mis pies, enfundados en los zapatos negros que reservaba para ocasiones especiales, comenzaban a dolerme después de casi 1 hora de viaje en transporte público. Las bolsas pesaban cada vez más, y el aroma del mole que había llenado mi departamento durante 2 días ahora se sentía burlón, como evidencia de mi propia ingenuidad. «Entiendo», mentí, porque no entendía nada. Entonces, ¿me voy? Clara asintió con esa sonrisa que había perfeccionado para las situaciones incómodas, la misma que usaba cuando Hugo le presentaba a sus compañeros de trabajo y tenía que explicar que su suegra era jubilada del gobierno y vivía con una pensión mínima. «Eres muy comprensiva, Isabel. Por eso te queremos tanto». Me querían tanto que no podían soportar mi presencia en Nochebuena. Hugo cerró la puerta sin decir más, y yo me quedé ahí parada en el escalón de concreto, sosteniendo 3 bolsas de comida navideña que nadie iba a comer, regalos que nadie iba a abrir, y una dignidad hecha pedazos que tendría que recoger yo sola del suelo. Detrás de la puerta cerrada, la música siguió sonando, las risas continuaron, y la vida siguió adelante sin mí. Era la primera vez en 65 años que iba a pasar Navidad completamente sola. El viaje de regreso a mi departamento se sintió infinito. 3 microbuses, 2 transbordos y una caminata de 6 cuadras cargando bolsas que ahora pesaban como piedras. En cada semáforo, en cada parada, veía familias caminando juntas hacia sus cenas navideñas, niños corriendo con globos rojos y verdes, parejas de la mano llevando regalos envueltos. Yo era la única mujer mayor caminando sola, cargando comida que nadie quería. Mi departamento me recibió con el mismo silencio de siempre, pero esta vez se sentía diferente. Las paredes color beige, desgastadas por la humedad, parecían más pequeñas, más asfixiantes. El sillón donde veía mis telenovelas en las tardes, tapizado en una tela floreada que había elegido Tomás hace 15 años, ahora lucía más viejo, más triste. Dejé las bolsas en la mesa de la cocina, una mesa de melamina blanca con manchas que nunca pude quitar, y me senté en la única silla que no cojeaba. Tomás, mi gato anaranjado, se acercó frotándose contra mis piernas. Al menos él se alegraba de verme. Lo cargué y lo apreté contra mi pecho, sintiendo su ronroneo vibrar contra mis costillas. «Tú sí me recibes», le susurré, y mi voz sonó rara en el silencio del departamento. Pero mientras acariciaba su pelo suave, mi mente comenzó a viajar hacia atrás, como una película en reversa que me mostraba cada momento en que había dado todo por Hugo, cada sacrificio que él parecía haber olvidado por completo. Recordé cuando tenía 8 años y Tomás, mi esposo,
Murió de un infarto fulminante una madrugada de agosto. Yo trabajaba limpiando oficinas en el centro, ganando 800 pesos a la semana, y de repente me encontré criando sola a un niño que lloraba todas las noches preguntando por su papá. Hugo era flaquito entonces, con esas piernas largas que no llenaban los pantalones del uniforme escolar, y esos ojos grandes que me miraban esperando que yo tuviera todas las respuestas. Vendí el anillo de matrimonio para pagarle clases particulares de matemáticas cuando comenzó a reprobar en cuarto de primaria. Era un anillo sencillo, de oro de 14 quilates, pero era lo único valioso que tenía. El hombre de la casa de empeño me dio 500 pesos por él. Hugo nunca supo de dónde salió el dinero para su maestro particular. Nunca preguntó por qué mi mano izquierda se veía tan desnuda de repente. Cuando cumplió 15 años y quiso una fiesta como la que habían tenido sus compañeros de la secundaria, trabajé dobles turnos durante 6 meses. Limpiaba oficinas de día y casas particulares de noche. Llegaba a mi departamento a las 11 de la noche con las manos rojas y agrietadas por los químicos de limpieza, con la espalda destrozada por cargar baldes de agua y trapear escaleras interminables. Pero lo hice. Le di su fiesta con mariachi, pastel de 3 pisos, y hasta renté un salón de fiestas en la colonia Narvarte. Hugo invitó a 40 compañeros. Yo me quedé en la cocina del salón toda la noche, ayudando a servir la comida para que todo saliera perfecto. Él bailó, se divirtió, fue el centro de atención. Al final de la noche, cuando todos se fueron, me encontré barriendo confeti del suelo mientras él se fue con sus amigos a seguir la fiesta en otro lado. Llegó a casa a las 3 de la madrugada, sin siquiera darme las gracias. Cuando decidió estudiar administración en una universidad privada, yo sabía que no podía pagársela. Mi sueldo de conserje apenas alcanzaba para la renta, la comida y los servicios básicos. Pero Hugo tenía 18 años y unos sueños tan grandes que llenaban toda la casa. «Mamá, necesito estudiar algo importante. No puedo acabar como...». Se detuvo ahí, pero yo sabía que iba a decir como tú. Pedí un préstamo en Electra. 1,500 pesos mensuales durante 4 años para pagar su colegiatura. 1,500 pesos que salían de mis 1,800 pesos de sueldo. Comía solo 2 veces al día. Desayunaba café con galletas saladas y cenaba un huevo con frijoles. Los fines de semana trabajaba lavando ropa ajena para ganar 100 pesos extra que me permitieran comprarle los libros que necesitaba. Hugo estudiaba en las tardes y salía con sus nuevos amigos en las noches. Llegaba hablando de restaurantes donde había comido, de bares que había conocido, de chicas que había conocido en su universidad de niños ricos. Yo nunca le pregunté con qué dinero pagaba esas salidas. Supongo que no quería saber la respuesta. Se graduó con honores. En la ceremonia, se tomó fotos con sus maestros, con sus compañeros, con las familias de sus compañeros, que tenían autos del año y ropa de marca. Yo estaba sentada hasta atrás, en mi vestido azul marino de siempre, aplaudiendo cuando dijeron su nombre. Él me presentó a algunos conocidos como mi mamá, la que me sacó adelante, pero se notaba que quería cambiar de tema rápido. Después llegó Clara. La conoció en su primer trabajo. Era secretaria del gerente general, siempre perfectamente arreglada, con uñas largas y postizas que hacían un sonido elegante cuando tecleaba. Hugo se enamoró perdidamente de ella, de su forma de hablar como locutora de radio, de sus vestidos entallados, de la manera en que otros hombres la volteaban a ver cuando caminaba por la oficina. Clara nunca fue grosera conmigo, pero tampoco fue cálida. Me trataba con esa cortesía fría que se les da a los vendedores ambulantes. Sonrisa educada, respuestas cortas, mirada que se desvía hacia otro lado. Cuando Hugo me la presentó formalmente, ella me saludó de mano, no de beso como es costumbre, y me preguntó a qué me dedicaba. Cuando le dije que era conserje jubilada, asintió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Se casaron en una ceremonia civil pequeña en el registro civil de Coyoacán. Clara quería algo íntimo y elegante, según me explicó Hugo. Íntimo significaba que yo era la única invitada de su lado, mientras que del lado de Clara había 25 personas. Sus papás, hermanos, primos, amigos de la universidad, compañeros de trabajo. Yo me senté sola en la primera fila,
con mi vestido azul marino de siempre y un ramo de flores que compré en el metro. Para la luna de miel se fueron a Cancún. Hugo me pidió prestados 10,000 pesos porque se habían quedado un poco cortos con los gastos de la boda. Yo había estado ahorrando ese dinero durante 2 años, peso por peso, guardándolo en una lata de galletas que escondía detrás de las toallas en el closet del baño. Era mi fondo de emergencia, lo único que tenía por si me enfermaba o pasaba alguna crisis. Se lo presté. Nunca me lo devolvió. Cuando Clara quedó embarazada de Diego, me pidieron que los ayudara con los gastos del parto. El seguro de Hugo no cubría todo, y necesitaban 5,000 pesos extra para el hospital privado, donde Clara quería tener al bebé. Volví a trabajar limpiando casas los fines de semana, a los 60 años, con las rodillas que me dolían y las manos que ya no tenían la fuerza de antes. Cuando nació Diego, fui al hospital cargando una maleta llena de ropa de bebé que había tejido durante todo el embarazo. Chaquetitas, gorritos, zapatitos, todo en amarillo porque no sabían el sexo. Llegué a la habitación y encontré a Clara rodeada de regalos, carritos, cunas, ropa de marcas extranjeras que costaban lo que yo ganaba en un mes. Mi maleta de ropa tejida quedó arrumbada en una esquina. Nunca vi a Diego usando ninguna de mis piezas. Después llegó Sofía, 2 años después. Esta vez ya no me pidieron ayuda económica. Hugo había conseguido un ascenso, pero sí me pidieron que fuera su nana los primeros meses. Es que las guarderías están muy caras, mamá, y tú tienes experiencia con niños, me dijo Clara con esa sonrisa que ya conocía bien. Cuidé a Sofía 8 horas diarias durante 6 meses. Llegaba a las 7 de la mañana y me iba a las 3 de la tarde, cuando Clara regresaba del trabajo. Le daba de comer, la bañaba, la paseaba por el parque, le cantaba las mismas canciones que le había cantado a Hugo cuando era bebé. No me pagaban nada, por supuesto. Era ayuda familiar. Cuando Sofía cumplió 6 meses, Clara me dijo que ya no necesitaban mis servicios. Habían encontrado una guardería más conveniente. Conveniente significaba que no tenían que fingir gratitud ni explicarme por qué llegaban tarde a recogerme o por qué a veces me cancelaban en el último minuto porque tenían planes más importantes. En todos esos años, jamás me perdí un cumpleaños de mis nietos. Siempre llevaba regalo, siempre llevaba pastel, siempre cantaba las mañanitas, con una sonrisa aunque estuviera quebrada por dentro. Hugo y Clara hacían fiestas grandes, invitaban a los papás de los compañeritos de la escuela, rentaban payasos y piñatas elaboradas. Yo era tolerada en esas fiestas, pero siempre me sentía como una invitada de compromiso. Los niños me querían, eso era innegable. Diego y Sofía corrían a abrazarme cuando llegaba. Me contaban sus travesuras. Me pedían que les contara cuentos de cuando su papá era niño, pero conforme fueron creciendo, noté que Hugo y Clara comenzaron a limitar esas muestras de cariño. No acostumbres a los niños, me decía Clara cuando yo les llevaba dulces o juguetes pequeños. Luego van a esperar regalos de todos los adultos. O Hugo, cuando veía que Diego se acurrucaba conmigo mientras veíamos caricaturas. Ven acá, campeón. No molestes a la abuela. Ella ya está cansada. Cansada. Como si amar a mis nietos fuera una carga en lugar de la alegría más grande de mis días. El último cumpleaños que celebré fue el de Sofía en octubre. Llegué con una muñeca que había visto en el tianguis y que sabía que le gustaría porque tenía el cabello del mismo color que el suyo. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando llegué. Niños corriendo por el jardín, padres de familia platicando en grupos, una mesa llena de regalos envueltos en papel brillante. Sofía me abrazó y desenvolvió mi regalo con la emoción de siempre. «Me encanta, abuela», gritó, y corrió a enseñársela a sus amiguitas. Pero Clara se acercó a mí con esa sonrisa tensa que ya conocía tan bien. «Isabel, ¿podrías ayudarme a servir el pastel? Es que las otras mamás están ocupadas platicando». Pasé toda la fiesta en la cocina, cortando pastel, sirviendo vasos de agua, lavando platos. Desde la ventana de la cocina veía a Hugo platicando con los otros papás, riéndose, siendo el anfitrión perfecto. Veía a Clara tomándose selfies con Sofía y sus amiguitas, creando recuerdos que después subiría a Facebook.
Yo era la empleada no remunerada de la celebración de mi propia nieta. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, me dolían los pies y tenía las manos arrugadas de tanto lavar trastes ajenos. Tomás me recibió con su ronroneo de siempre, y yo lo cargué mientras me preguntaba cuándo había empezado a ser una extraña en la vida de mi propia familia. Ahora, sentada en mi cocina con la comida navideña que nadie había querido, entendía que la respuesta era, desde siempre. Había sido útil mientras Hugo me necesitó, tolerada mientras mis nietos eran pequeños, y ahora, a los 65 años, simplemente había dejado de ser necesaria. El teléfono sonó, interrumpiendo mis recuerdos. Era un número que no reconocía, con LADA de larga distancia internacional. Miré el teléfono durante 3 timbres antes de contestar. Eran las 9:30 de la noche en Nochebuena. ¿Quién podría llamarme? Mis vecinos sabían que yo no tenía familia que me visitara, y las pocas personas que conocía estarían cenando con sus seres queridos. ¿Bueno? Respondí con voz cansada. ¿Señora Isabel Mendoza Ríos? La voz del otro lado tenía un acento extraño, como de película doblada. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Le habla Maître Dubois, del despacho jurídico Dubois & Associés, en París, Francia. Lamento molestarla en estas fechas, pero el asunto es de suma urgencia. Francia, París. Las palabras resonaron en mi cabeza como si las hubiera escuchado en un idioma extraterrestre. Yo nunca había salido de México, ni siquiera conocía las playas de Veracruz que siempre había soñado visitar. Creo que se equivocó de número, le dije. Yo no conozco a nadie en Francia. ¿Es usted hija de Roberto Mendoza García y Elena Ríos de Mendoza? El corazón se me paró. Esos eran mis padres, muertos hacía más de 20 años. Sí, pero... ¿Y tuvo usted una tía llamada Esperanza Ríos, hermana de su madre? Tía Esperanza, un nombre que no escuchaba desde mi infancia, la hermana menor de mi mamá, la rebelde de la familia, la que se había peleado con todos y se había ido de México cuando yo tenía apenas 12 años. Mi mamá decía que Esperanza era una loca, que se había ido a Europa persiguiendo sueños imposibles, que probablemente habría terminado mal por andar de bohemia por el mundo. Sí, pero hace más de 50 años que no sé nada de ella. Se fue cuando era muy joven y... Señora Mendoza, lamento informarle que la señorita Esperanza Ríos falleció hace 3 semanas en París. Y usted, según su testamento, es su única heredera universal. Me senté pesadamente en la silla. Tomás saltó de mis piernas, asustado por mi movimiento brusco. ¿Heredera? Pero si ni siquiera la conocía bien. Era solo una niña cuando se fue. La señorita Ríos había estado siguiendo su vida desde la distancia, señora Mendoza. Tenemos una carpeta completa con recortes de periódicos, cartas que nunca envió, fotografías que alguien le mandaba de usted y su familia. Sabía de la muerte de su esposo, del nacimiento de sus nietos, incluso tenía conocimiento de su situación laboral actual. Alguien le mandaba información mía. ¿Quién? Eso tendremos que discutirlo en persona, señora. El caso es que la señorita Ríos dejó instrucciones muy específicas. Usted debe presentarse en nuestro despacho en París antes del 31 de diciembre para reclamar la herencia. Si no lo hace, todo será donado a organizaciones benéficas francesas. ¿Qué herencia?, pregunté, sintiendo que todo esto tenía que ser una broma cruel de alguien. Una propiedad en el distrito 16 y de París, valuada en aproximadamente 3 millones de euros. Cuentas bancarias por un monto total de 6.700.000 euros. Una colección de arte que nuestros evaluadores estiman en 2 millones de euros. Y algunos efectos personales de valor sentimental. Los números bailaron en mi cabeza sin encontrar lugar donde acomodarse. Euros. Millones de euros. Yo que contaba mis pesos para saber si podía comprar medio kilo de pollo en lugar de un cuarto, que guardaba las monedas en frascos para juntar para el gas, que tenía que decidir cada mes si pagaba el cable o compraba mis medicinas. ¿Está seguro de que no hay algún error?, susurré. Completamente seguro, señora. Tengo aquí el testamento firmado y certificado, con su nombre completo, su fecha de nacimiento, los nombres de sus padres y hasta su dirección actual en la colonia Doctores. La señorita Ríos fue muy minuciosa. Cerré los ojos tratando de recordar a tía Esperanza.
Solo tenía imágenes borrosas. Una mujer joven con cabello rizado, vestidos coloridos, que siempre olía a un perfume dulce, y hablaba de ciudades lejanas como si fueran lugares mágicos. Mi mamá la regañaba constantemente por leer libros raros, por no querer casarse, por tener ideas que no eran propias de una señorita decente. ¿Cómo murió?, pregunté. Causas naturales. Tenía 81 años. Vivía sola en un apartamento hermoso cerca del Sena. Aparentemente había estado enferma del corazón durante varios años, pero se negaba a dejar París. Según sus vecinos, siempre decía que cuando llegara su momento, quería que encontraran a su sobrina en México y le dieran lo que había construido durante toda su vida. Una sobrina que ella apenas había conocido, que había sido solo una niña cuando se fue, y que ahora, a los 65 años, se encontraba sola en Nochebuena, descubriendo que alguien en el mundo había pensado en ella durante todos estos años. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, aunque la pregunta me parecía absurda. Yo no tenía pasaporte, nunca había salido del país, no hablaba francés, no sabía ni cómo comprar un boleto de avión. Necesito que confirme su identidad, enviándome por correo electrónico una copia de su acta de nacimiento y su identificación oficial. Después, nosotros nos encargamos de todos los trámites para su visa de emergencia y su boleto de avión. La señorita Ríos dejó dinero específicamente para estos gastos, previendo que usted podría no tener los recursos para el viaje. Hasta en eso había pensado. Esta tía que yo creía perdida para siempre había anticipado que su sobrina en México podría estar en una situación económica difícil. Me quedé callada tanto tiempo que Maître Dubois preguntó si seguía en la línea. Sí, estoy aquí. Es solo que es muy difícil de creer. Lo entiendo perfectamente, señora. Casos como este no son comunes. ¿Tiene acceso a correo electrónico? Sí. Voy a un cibercafé cerca de mi casa. Perfecto. Le voy a dar mi dirección de correo. Envíeme los documentos mañana por la mañana, y para el 26 por la tarde tendremos su visa lista. Puede volar el 27 en la mañana y estar en París esa misma noche. Anoté toda la información en el reverso de un recibo de la luz, con la mano temblándome tanto que apenas podía escribir. Cuando colgué, me quedé sentada en la cocina durante casi una hora, mirando el papel con los datos, preguntándome si no habría sido todo una alucinación causada por el hambre y la tristeza. Pero el papel seguía ahí, con la letra temblorosa pero real, con números de teléfono de Francia y direcciones de correo electrónico que terminaban en .fr. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama mirando al techo, pensando en tía Esperanza, tratando de recordar más detalles de ella. ¿Por qué se había ido? ¿Qué había hecho en Francia durante todos estos años? ¿Y por qué yo? A las 5 de la mañana me levanté y busqué en el cajón donde guardaba las fotografías viejas. Ahí, entre imágenes de mi boda, de Hugo bebé, de mis papás en su juventud, encontré una foto pequeña en blanco y negro. Mi mamá con una mujer más joven, las dos paradas frente a la Catedral Metropolitana. Era tía Esperanza. Ahora que la veía con ojos de adulta, me di cuenta de que tenía algo diferente en la mirada, como si estuviera viendo un futuro que el resto de nosotros no podíamos imaginar. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y tenía las manos colocadas de una manera que sugería confianza, independencia. En el reverso de la foto, con la letra de mi mamá, decía, Elena y Esperanza, 1963. Antes de que se volviera loca. Pero tal vez no se había vuelto loca. Tal vez simplemente había sido valiente. El 25 por la mañana fui al cibercafé de la esquina. Era uno de esos lugares pequeños con computadoras viejas y sillas plásticas, que olía a café barato y a cigarrillos. Normalmente solo lo usaban estudiantes de secundaria para hacer tareas y jóvenes para chatear con amigos. Don Carlos, el dueño, me miró extrañado cuando le pedí 2 horas de internet. ¿Todo bien, doña Isabel? No la veía por aquí desde hace meses. Todo bien, don Carlos. Solo necesito mandar unos documentos importantes. Tardé casi 1 hora en escanear mi acta de nacimiento y mi credencial de elector, peleándome con la máquina que nunca quería funcionar correctamente. Después,
Otros 20 minutos escribiendo el correo más importante de mi vida con 2 dedos, leyendo 3 veces cada palabra antes de enviarlo. La respuesta llegó a las 3 horas. Estimada señora Mendoza, documentos recibidos y verificados. Todo está en orden. Mañana por la mañana pase por el consulado francés en Polanco para recoger su visa. Su vuelo sale el 27 de diciembre a las 10:30 a.m. del aeropuerto de la Ciudad de México, con destino París, llegada el 28 a las 7:15 p.m., hora local. El boleto está pagado y lo puede recoger en el mostrador de Air France. Una disculpa por la premura, pero los tiempos legales son estrictos. Adjunto encontrará todos los detalles del vuelo y la dirección de nuestro despacho. Maître Dubois. Salí del cibercafé caminando como sonámbula. En la calle, las familias seguían celebrando la Navidad, los niños jugaban con sus juguetes nuevos, las mamás platicaban en las puertas de sus casas mientras preparaban la comida del día 25. Yo tenía un boleto de avión a París en mi correo electrónico y una cita con una herencia de más de 10 millones de euros. Cuando llegué a mi departamento, mi teléfono tenía 3 llamadas perdidas de Hugo. Lo llamé de regreso. ¿Mamá? ¿Dónde estás? Te hemos estado marcando. Estoy en mi casa, Hugo. ¿Pasó algo? Es que... Bueno, Clara se sintió mal por lo de ayer. Dice que tal vez fuimos muy duros contigo. ¿Quieres venir a cenar hoy? Quedó mucha comida de ayer. Quedó mucha comida. No te extrañamos o nos equivocamos. Quedó comida y probablemente necesitaban que alguien los ayudara a lavar los trastes. No puedo, Hugo. Tengo cosas que hacer. ¿Qué cosas? Mamá, es 25 de diciembre. Todo está cerrado. Por primera vez en mi vida, tuve el poder de decir algo que nunca había podido decir antes. Tengo que empacar. Me voy de viaje. ¿De viaje? ¿A dónde? A París. Hugo se rió. Muy graciosa, mamá. ¿En serio dónde vas? A París, Francia. Mi avión sale pasado mañana. Se hizo un silencio largo del otro lado de la línea. Mamá, ¿estás bien? ¿No estarás tomando alguna medicina nueva que te esté afectando? Estoy perfectamente bien, Hugo. Y por primera vez en mucho tiempo, voy a hacer algo solo para mí. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Tomás, no me sentí sola en mi departamento. Me sentí acompañada por el espíritu de una tía rebelde que había cruzado el océano para construir una vida que ahora me estaba regalando, y por la posibilidad de descubrir quién podría ser Isabel Mendoza cuando ya no tuviera que ser solo la mamá de Hugo o la abuela tolerada de Diego y Sofía. Abrí mi maleta más vieja, una de cartón que había comprado hace 15 años en el mercado de Tepito, y comencé a empacar los pocos vestidos decentes que tenía. Iba a París. Yo, Isabel Mendoza, conserje jubilada de la colonia Doctores. Y por primera vez en 65 años, no tenía ni idea de lo que iba a encontrar, pero tampoco tenía miedo. El 26 de diciembre amaneció nublado en la Ciudad de México, con ese frío húmedo que se mete hasta los huesos y que siempre me hacía doler las articulaciones. Me levanté a las 5 de la mañana, aunque no había dormido más de 2 horas seguidas. Cada vez que cerraba los ojos, mi mente se llenaba de dudas. ¿Y si todo era una estafa? ¿Y si llegaba a París y no había nadie esperándome? ¿Y si me quedaba varada en un país donde no hablaba el idioma? Pero cuando vi mi maleta junto a la puerta, con mi pasaporte nuevo dentro del sobre Manila que había recogido en el consulado francés, supe que no había vuelta atrás. El funcionario del consulado, un hombre mayor con acento parisino, había revisado mis documentos con una sonrisa amable y me había dicho: «Bienvenida a Francia, señora Mendoza. La están esperando. La están esperando». ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me esperaba en algún lugar? A las 7 sonó mi teléfono. Era Hugo. «Mamá, ya déjate de bromas. Clara está muy preocupada por ti. Dice que a lo mejor estás teniendo algún episodio por la edad». ¿Un episodio? La rabia me subió como bilis por la garganta. ¿Un episodio porque por primera vez en mi vida voy a hacer algo que quiero hacer? Es que no es normal, mamá. Tú nunca has querido viajar. Siempre dices que te da miedo volar, que para qué gastar dinero en tonterías. Era cierto. Durante años había dicho eso, pero no era porque no quisiera viajar, sino porque nunca había tenido el dinero para hacerlo,
y era más fácil fingir que no me interesaba que admitir que no podía pagármelo. Las personas cambian, Hugo. ¿Con qué dinero vas a viajar a París? Un viaje así cuesta como 50,000 pesos. Ese no es tu problema. Claro que es mi problema. Eres mi madre. ¿De dónde sacaste el dinero? No andas metida en algo raro, ¿verdad? Algo raro. Como si yo, a los 65 años, hubiera empezado una carrera criminal para financiar mis sueños de viaje. Hugo, voy a colgar. Mi taxi llega en 1 hora. Mamá, no cuelgues. Mira, si quieres tomarte unas vacaciones, puedes ir a Cuernavaca. Ahí hay un hotel bonito donde llevamos a los niños el año pasado. Es más seguro que irte sola a Europa. Cuernavaca. 1 hora en camión desde la ciudad. Un hotel de fin de semana para familias con niños. Esa era la máxima aventura que Hugo podía imaginar para mí. Adiós, Hugo. Te llamo cuando regrese. ¿Cuándo regresas? Por primera vez en mi vida pude responder. Cuando yo quiera. El taxi llegó puntual. El chofer, un señor de mi edad con bigote canoso, me ayudó a subir mi maleta y me preguntó si iba al aeropuerto por trabajo o placer. Le dije que era placer, y al escucharme decir esa palabra, me di cuenta de que era la primera vez en décadas que la usaba para describir algo que yo iba a hacer. Durante el trayecto al aeropuerto, veía por la ventana la ciudad que había sido mi mundo entero durante 65 años. Las colonias que conocía de memoria, los mercados donde había comprado comida durante décadas, las calles por donde había caminado miles de veces cargando bolsas del mandado o corriendo para alcanzar el microbús. Todo se veía diferente desde la ventana de un taxi que me llevaba hacia una nueva vida, más pequeño, más lejano, como si ya no me perteneciera completamente. En el aeropuerto, todo me parecía gigantesco y confuso. Nunca había estado en la sala internacional. Nunca había visto tanta gente caminando con maletas elegantes hacia destinos que solo conocía por las películas. El mostrador de Air France era una línea de mármol blanco con empleadas impecablemente uniformadas que hablaban en francés entre ellas. Cuando llegó mi turno, le entregué mi pasaporte a una chica joven con el cabello recogido en un chongo perfecto. «Bonjour, madame. París, ¿verdad?» «Sí, París». Revisó algo en su computadora y me miró con curiosidad. ¿Es su primer viaje a Francia? Es mi primer viaje a cualquier lado. Me sonrió con calidez genuina. Ah, qué emocionante. Le va a encantar París. Es una ciudad mágica para las mujeres. Me dio mi pase de abordar y me explicó cómo llegar a la sala de espera. Cuando vi que decía Premier Class, pensé que había un error. Disculpe, creo que hay una confusión. Yo no pagué primera clase. No hay confusión, madame. Su boleto está pagado en primera clase. Disfrute su vuelo. Primera clase. Yo, que toda la vida había viajado en microbuses llenos de gente, en los asientos más incómodos de los camiones de segunda, iba a volar a París en primera clase. La sala de espera de primera clase parecía un hotel elegante. Sillones de cuero, mesitas con revistas en varios idiomas, una barra donde servían comida y bebidas gratuitas. Me serví un café que sabía mejor que cualquier café que hubiera tomado en mi vida, y me senté a esperar mi vuelo tratando de no tocar nada para que no se notara que yo no pertenecía ahí. Las otras personas en la sala tenían esa seguridad tranquila de la gente acostumbrada a viajar. Señores con trajes caros revisando sus teléfonos, señoras con bolsos de piel auténtica leyendo revistas de moda, ejecutivos jóvenes con laptops hablando en inglés sobre negocios internacionales. Yo llevaba mi vestido azul marino de siempre y mi bolso de imitación piel, pero por primera vez no me sentía inferior. Tenía el mismo derecho que ellos de estar ahí, el mismo boleto de primera clase, el mismo destino glamoroso. Cuando anunciaron el abordaje, una azafata elegante me acompañó hasta mi asiento. Era más grande que mi cama, con una mesita individual, una pantalla de televisión personal y hasta una pequeña canasta con amenities de baño. ¿Es su primer vuelo transoceánico?, me preguntó la azafata, notando seguramente mi expresión de asombro. Es mi primer vuelo, período. ¡Qué maravilloso! Le voy a cuidar especialmente. Mi nombre es Sylvie. Cualquier cosa que necesite me dice. Durante el despegue, cerré los ojos y pensé en tía Esperanza. ¿Había sentido esto mismo cuando voló por primera vez hacia Europa hace más de 50 años? Esta mezcla de terror y emoción,
esta sensación de estar dejando atrás no solo un lugar, sino una versión completa de sí misma. Cuando el avión se estabilizó en el aire, Sylvie me trajo una copa de champán. Por su primera aventura internacional, me dijo con una sonrisa. Nunca había tomado champán. El líquido dorado burbujeaba en la copa como si fuera felicidad líquida, y cuando lo probé, me supo a todas las celebraciones que nunca había tenido, a todos los brindis que nunca había hecho por mí misma. Durante las 10 horas de vuelo, comí comida que parecía de restaurante elegante, vi 3 películas francesas con subtítulos, y dormí en un asiento que se convertía en cama. Cada vez que despertaba y recordaba dónde estaba, me parecía imposible que fuera real. A mitad del vuelo, cuando ya habíamos cruzado el océano y estábamos sobrevolando Europa, decidí llamar a Hugo desde el teléfono del avión. Quería decirle que estaba bien, que había llegado hasta ahí sin problemas. «¿Mamá? ¿Dónde estás? Suena como si estuvieras en una fiesta». «Estoy en el avión, hijo, sobre el océano Atlántico». Se hizo un silencio largo. «¿En serio estás yendo a París?» «¿En serio? Pero mamá, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan de repente?» Era una buena pregunta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace 10 años o 20, cuando todavía era joven y podría haber disfrutado más el viaje? Porque nunca es demasiado tarde para empezar a vivir, Hugo. Pero tú ya vives. Tienes tu casa, tu rutina. A nosotros. Como si él y Clara y los niños fueran un regalo que yo debería valorar más que mi propia felicidad. «Hugo, voy a colgar. Este teléfono debe costar una fortuna. Mamá, cuando regreses tenemos que hablar en serio. Clara dice que a lo mejor necesitas ver a un doctor. Esto de irse sola a Europa no es normal en una persona de tu edad. Dale a Clara que muchas gracias por preocuparse por mí. Es muy considerada de su parte». Colgué antes de que pudiera detectar el sarcasmo en mi voz. Cuando el avión empezó a descender hacia París, yo tenía la cara pegada a la ventanilla como una niña. Las luces de la ciudad se extendían hasta el horizonte, formando constelaciones doradas que eran más hermosas que cualquier cosa que hubiera visto en mi vida. El río Sena serpenteaba por el centro como una cinta plateada, y a lo lejos podía ver la silueta iluminada de la Torre Eiffel. Esto era lo que tía Esperanza había visto cuando llegó aquí hace más de 50 años. Esta ciudad de luz que la había recibido y le había permitido construir una vida completamente nueva, tan diferente de lo que habría sido en México, que probablemente ni ella misma había podido imaginarlo cuando se subió a su primer avión. Al bajar del avión, Sylvie me despidió con un beso en cada mejilla, como hacen los franceses. «Bienvenida a París, Madame Isabel. Que tenga una estancia maravillosa». En migración, el oficial revisó mi pasaporte y mi visa, y me preguntó en español el motivo de mi visita. «Herencia», le dije, y me pareció increíble que esa palabra pudiera resumir todo lo que había cambiado en mi vida en 3 días. Me puso el sello en el pasaporte con un golpe seco que sonó como una puerta cerrándose definitivamente sobre mi vida anterior. En la sala de llegadas, un hombre mayor con un traje impecable sostenía un cartel con mi nombre, Madame Isabel Mendoza. Era el chofer que Maître Dubois había enviado por mí. Me saludó en español con acento francés y me ayudó con mi maleta como si fuera una ejecutiva importante. Durante el trayecto del aeropuerto al hotel, París desfiló por las ventanas como una película de época. Edificios blancos con balcones de hierro forjado, cafés con mesas en las banquetas donde la gente tomaba vino, aunque fuera de noche, monumentos iluminados que reconocía de postales y películas, pero que ahora podía ver con mis propios ojos. «¿Es su primera vez en París, madame?», me preguntó el chofer. «Sí, la primera». «Ah, qué suerte». París es una ciudad que nunca olvida a las mujeres que la visitan por primera vez. Les da regalos especiales. No sabía si era una frase que le decía a todas las turistas, o si realmente podía ver algo en mí que yo aún no sabía que estaba ahí. El hotel donde me dejó era pequeño pero elegante, con una fachada de piedra gris y ventanas con marcos dorados. En la recepción, una señorita me recibió en español. «Bienvenida, señora Mendoza. Su habitación está lista. Mañana a las 10 de la mañana vendrán por usted para llevarla al despacho de Maître Dubois». Mi habitación estaba en el 4º piso, con vista a una pequeña plaza donde había una fuente antigua
y árboles sin hojas que se veían hermosos bajo la luz de las farolas. La cama tenía sábanas blancas que olían a lavanda, y el baño tenía amenities de lujo que nunca había visto. Me senté en la orilla de la cama y saqué mi teléfono para tomarle una foto a la vista desde mi ventana. No para mandársela a Hugo. Él no entendería lo que significaba para mí estar ahí, sino para tener evidencia de que Isabel Mendoza, conserje jubilada de la colonia Doctores, realmente había llegado hasta París y estaba a punto de descubrir qué había construido durante toda su vida una tía rebelde que nunca había conocido bien. Esa noche, por primera vez en mi vida, me dormí en una ciudad extranjera, arrullada por los sonidos de una lengua que no entendía pero que me sonaba como música, sabiendo que al día siguiente me iba a convertir en una mujer completamente diferente de la que había sido durante 65 años, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que fuera a encontrar. Me desperté a las 6 de la mañana con la sensación extraña de no saber dónde estaba. Por un momento pensé que estaba en mi departamento de la colonia Doctores y que todo había sido un sueño muy vívido. Pero cuando abrí los ojos y vi las cortinas de terciopelo azul y la luz dorada del amanecer parisino filtrándose por la ventana, supe que era real. Desde mi ventana podía ver a la gente caminando hacia sus trabajos, cargando baguettes bajo el brazo, deteniéndose en pequeños cafés para tomar su primer café del día. Era como estar dentro de una película francesa, excepto que esta vez yo era la protagonista. Me bañé en la tina más profunda en la que me había metido en mi vida, con sales que olían a rosas y jabones que dejaban mi piel suave como la de una niña. En el espejo del baño, por primera vez en años, no vi a una mujer acabada por el cansancio y la preocupación. Vi a una mujer mayor, sí, pero con los ojos brillantes de alguien que está viviendo una aventura. A las 10 en punto, el mismo chofer del día anterior tocó a mi puerta. Me llevó por calles que parecían escenarios de novela hasta llegar a un edificio elegante en el Distrito 16, con una placa dorada que decía Dubois & Associés, Notaires. El despacho era todo lo que había imaginado que sería una oficina francesa. Techos altos, muebles de madera oscura, libros encuadernados en piel desde el suelo hasta el techo. Maître Dubois era un hombre de unos 60 años, con cabello plateado perfectamente peinado y una sonrisa amable que me tranquilizó inmediatamente. «Señora Mendoza», me dijo en un español perfecto, «es un honor conocerla finalmente. Su tía habló tanto de usted durante todos estos años». ¿Habló de mí? Pero si no nos conocíamos realmente. Se sorprenderá de lo mucho que sabía de su vida. Me condujo hacia una mesa grande donde había una carpeta gruesa, varios sobres lacrados y una caja de madera tallada que parecía muy antigua. Antes de proceder con los aspectos legales, Esperanza me pidió que le mostrara esto, dijo, abriendo la carpeta. Lo que vi dentro me quitó el aliento. Fotografías mías desde que era niña hasta hace apenas unos meses. Mi boda con Tomás, Hugo de bebé, mis padres en sus últimos años, incluso fotos recientes mías saliendo del súper o caminando por mi colonia. Alguien había estado documentando mi vida durante décadas. ¿Quién le enviaba estas fotos?, pregunté con la voz quebrada. Su vecina, la señora Esperanza González. ¿La recuerda? Doña Esperancita, la vecina del departamento de al lado, que había muerto hace 5 años. Una señora dulce que siempre me preguntaba cómo estaba, que me traía tamales cuando hacía muchos, que se ofrecía a cuidar a Tomás cuando yo tenía que salir. ¿Doña Esperancita conocía a mi tía? Eran amigas por correspondencia desde hace más de 30 años. Su tía Esperanza le pagaba una pequeña cantidad mensual para que le enviara noticias suyas, fotografías, información sobre su familia. Quería saber de usted, pero respetaba la decisión de su familia de no mantener contacto. Las lágrimas empezaron a brotar sin que pudiera controlarlas. Durante todos estos años, mientras yo me sentía completamente sola en el mundo, alguien en París había estado pendiente de mí, preocupándose por mi bienestar, siguiendo mi vida desde la distancia. «Aquí hay algo más», dijo Maître Dubois, abriendo un sobre grueso. «Cartas que su tía escribió para usted durante todos estos años, pero que nunca envió. Me pidió que se las entregara cuando nos conociéramos.
Había docenas de cartas, todas dirigidas a mi querida sobrina Isabel, con fechas que abarcaban más de 40 años. Las primeras eran de cuando yo era joven, recién casada, las últimas de apenas unos meses antes de su muerte. Abrí una al azar, fechada hace 10 años. Mi querida Isabel, hoy me enteré por Esperancita de que Tomás murió. Quisiera estar ahí para abrazarte y decirte que todo va a estar bien. Sé que estás asustada. Sé que no sabes cómo vas a sacar adelante a Hugo sola. Pero eres más fuerte de lo que crees, niña. Tienes la sangre de las mujeres Ríos, que hemos sobrevivido a todo lo que la vida nos ha puesto enfrente. Cuando llegue el momento, cuando ya no tengas que cuidar de nadie más que de ti misma, voy a asegurarme de que tengas todo lo que necesitas para ser libre. Otra carta, de hace apenas 2 años. Isabel, mi amor, veo en las fotos que Hugo ya es un hombre hecho y derecho, pero también veo en tu cara que no te trata como mereces. Los hijos a veces olvidan todo lo que sus madres sacrificaron por ellos. No es tu culpa, niña. Diste todo lo que tenías que dar. Ahora es tiempo de que alguien dé algo por ti. Maître Dubois esperó pacientemente mientras yo lloraba leyendo fragmentos de esas cartas. Esperanza había seguido cada momento difícil de mi vida, había celebrado cada pequeño triunfo, se había preocupado por cada problema. Era como tener una hermana mayor que me había estado cuidando desde las sombras. ¿Cómo era ella? Pregunté cuando logré controlar las lágrimas. Era una mujer extraordinaria. Llegó a París en 1965 sin saber francés, con muy poco dinero, pero con una determinación increíble. Trabajó como sirvienta durante los primeros años, después como dependienta en una boutique, y finalmente abrió su propia tienda de ropa vintage. Me mostró fotografías de tía Esperanza a través de los años. En las primeras se veía joven pero determinada, con ese mismo brillo en los ojos que yo recordaba de su juventud. En las últimas era una señora elegante, con el cabello blanco perfectamente arreglado, vestida con ropa que yo nunca podría haber imaginado que alguien de mi familia pudiera usar. Su tienda se volvió muy famosa entre las actrices y las mujeres de sociedad parisinas. Tenía un ojo extraordinario para la moda y para los negocios. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero siempre decía que tenía una sobrina en México que era su verdadera familia. ¿Por qué nunca trató de contactarme directamente? Lo intentó varias veces en los primeros años, pero las cartas regresaban sin abrir. Su madre había dado instrucciones en el correo de que no se entregara correspondencia de Esperanza Ríos. Después, cuando sus padres murieron, ella pensó que tal vez era demasiado tarde, que usted habría hecho su vida y no querría saber de una tía loca que se había ido de México. Mi madre. Incluso después de muerta, sus prejuicios habían seguido afectando mi vida. ¿Cuántas cartas de tía Esperanza se habían perdido? ¿Cuántas oportunidades de conocerla, de tener a alguien en mi vida que realmente se preocupara por mí? Ahora, procedamos con los aspectos legales, dijo Maître Dubois, abriendo varios documentos oficiales. Como le expliqué por teléfono, usted es la única heredera de todo el patrimonio de Esperanza Ríos. Los números que me había dicho por teléfono eran reales. La propiedad en el Distrito 16 valía más de 3 millones de euros. Las cuentas bancarias tenían casi 7 millones. Y había una colección de arte que incluía algunos cuadros de pintores famosos que ella había comprado cuando todavía eran desconocidos. Pero hay algo más, dijo, abriendo la caja de madera tallada. Su tía quería que tuviera esto también. Dentro había joyas. No las joyas baratas que yo estaba acostumbrada a ver en los tianguis, sino piezas verdaderas, collares de perlas, anillos con diamantes, pulseras de oro macizo, aretes de esmeraldas. Cada pieza venía con una pequeña nota explicando cuándo y por qué la había comprado. Este collar de perlas lo compré cuando cumplí 40 años, para celebrar que había sobrevivido a todo lo que México no me permitió ser. Estos aretes de rubíes los compré el día que abrí mi segunda tienda, pensando en que algún día se los daría a mi sobrina para que celebrara sus propios triunfos. Este anillo de diamantes lo compré hace 5 años, cuando supe que Hugo se había casado sin invitarte a la boda. Quería que tuvieras algo que te recordara que eres valiosa, aunque los demás no sepan verlo. ¿Cómo sabía lo de la boda? Hugo y Clara se habían casado en una ceremonia pequeña.
Solo familia cercana, me habían dicho. Yo no había sido invitada, porque Clara quería algo íntimo y elegante. Había llorado toda esa noche, sintiendo que mi propio hijo me había excluido del día más importante de su vida. Pero tía Esperanza lo había sabido. Y había comprado un anillo de diamantes para consolarme. Tengo que mostrarle una cosa más, dijo Maître Dubois, sacando una carpeta diferente. Su tía también dejó instrucciones específicas sobre su hijo. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Qué tipo de instrucciones? Tenemos un reporte de un investigador privado sobre la situación financiera y personal de Hugo Mendoza Ramírez. Su tía quería asegurarse de que usted tuviera toda la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre su futuro. El reporte era devastador. Hugo tenía deudas de tarjetas de crédito por más de 200,000 pesos. Había solicitado préstamos personales usando mi dirección como referencia sin decirme. Su matrimonio con Clara estaba en crisis porque él había estado teniendo una aventura con una compañera de trabajo durante los últimos 2 años. Pero lo peor estaba en las últimas páginas. Transcripciones de conversaciones que Hugo había tenido con Clara sobre mí, grabadas por el investigador en lugares públicos. Es una carga, había dicho Hugo en un café hace apenas 3 meses. Siempre necesita algo. Siempre está ahí esperando que le demos atención. Los niños no la quieren ver tanto como antes, pero ella no entiende las indirectas. Podríamos mandarla a un asilo cuando esté más vieja, había respondido Clara. Hay unos baratos por Xochimilco. Con su pensión podría pagar la mensualidad básica. Mientras tanto, tenemos que seguir fingiendo que nos importa. Pero cuando se muera, podemos vender su departamento y pagar nuestras deudas. Cuando se muera, esperando que me muriera para poder vender el único patrimonio que tenía y solucionar sus problemas financieros, que yo ni siquiera sabía que existían. Maître Dubois esperó en silencio mientras yo procesaba esta información. Cuando terminé de leer, cerré el expediente con manos temblorosas. ¿Por qué me enseña esto? Porque su tía quería que supiera la verdad antes de decidir qué hacer con su herencia, y porque me pidió que le dijera algo específico si alguna vez leía estas conversaciones. Abrió un sobre pequeño con mi nombre escrito en la letra de tía Esperanza. Isabel, mi amor, si estás leyendo esto es porque ya descubriste lo que yo sospechaba desde hace años. Hugo no te quiere como tú lo quieres a él. Eso no es culpa tuya, ni significa que hayas fallado como madre. Significa que criaste a un hombre que no aprendió a valorar el amor incondicional. Pero ahora tienes una oportunidad de vivir para ti misma. Tienes recursos, tienes libertad, y tienes todo mi amor desde donde esté. Úsalo bien, niña. Vive la vida que yo quise vivir cuando tenía tu edad, pero no tuve el valor de empezar. Me quedé sentada en esa oficina elegante en París, rodeada de papeles que convertían mi vida en algo completamente diferente, sosteniendo una carta de una mujer que había sido más familia para mí desde la distancia de lo que mi propio hijo había sido viviendo en la misma ciudad. Por primera vez en mi vida tenía opciones reales. Por primera vez en 65 años, no tenía que preocuparme por el dinero, por complacer a otros, por ser la madre abnegada que siempre ponía las necesidades de su familia antes que las suyas. ¿Qué hago ahora?, le pregunté a Maître Dubois. Eso, querida señora, es exactamente lo que su tía esperaba que se preguntara. Firmé los papeles que me convertían oficialmente en una mujer millonaria. Firmé los poderes que me daban acceso a las cuentas bancarias. Firmé los documentos que me hacían propietaria de un apartamento en una de las zonas más elegantes de París. Pero el papel más importante que firmé fue una carta dirigida a Hugo, que Maître Dubois se encargaría de enviar por correo certificado a México. Una carta donde, por primera vez en mi vida, le decía a mi hijo exactamente lo que pensaba de él. Esa tarde, Maître Dubois me llevó personalmente a conocer el apartamento que ahora era mío. Subimos en un elevador antiguo con puertas de hierro forjado hasta el 5º piso de un edificio que parecía palacio. Cuando abrió la puerta, no pude creer lo que veía. El apartamento tenía techos de 4 metros de altura, ventanales enormes que daban al Sena, pisos de madera que brillaban como espejos, y muebles que parecían salidos de una revista de decoración. En las paredes había cuadros que yo solo había visto en libros de arte.
y sobre la chimenea de mármol blanco había una fotografía grande de tía Esperanza sonriendo, como si me hubiera estado esperando durante todos estos años. Este era su refugio, me explicó Maître Dubois. Aquí escribía, aquí leía, aquí planeaba todo lo que quería dejarle. Mire, me llevó hacia un escritorio francés antiguo donde había una máquina de escribir y pilas de cartas organizadas por fechas, todas dirigidas a mí, todas sin enviar. Décadas de conversaciones de una sola vía con una sobrina que ella amaba desde la distancia. En uno de los cajones encontró una carpeta marcada, para Isabel, emergencia. Su tía me pidió que le diera esto si alguna vez su familia la traicionaba completamente. Dentro había documentos que me dejaron sin aliento. Tía Esperanza había estado preparándose para este momento durante años. Había investigado opciones de residencia permanente para mexicanos en Francia. Había apartado dinero específicamente para gastos de reubicación. Había hasta contactado a un abogado especialista en derecho de familia por si yo necesitaba protección legal contra Hugo. ¿Ella sabía que esto iba a pasar? Su tía era muy inteligente, señora Mendoza. Había visto las señales durante años. La manera en que Hugo la trataba en las fotos que recibía. Las cosas que doña Esperancita le contaba sobre las conversaciones que escuchaba a través de las paredes. Sabía que tarde o temprano usted iba a necesitar una salida. Esa noche me quedé en mi nuevo apartamento, rodeada del lujo que nunca había imaginado posible en mi vida. Cené frente a la ventana que daba al río, viendo los barcos iluminados pasar lentamente por el agua, sintiendo por primera vez en 65 años que estaba en el lugar correcto. Pero sabía que tenía que enfrentar a Hugo. No podía simplemente desaparecer y empezar una vida nueva sin cerrar ese capítulo doloroso. A las 10 de la noche en París, que eran las 3 de la tarde en México, lo llamé. «Mamá, por fin. Hemos estado preocupadísimos. ¿Dónde estás? ¿Ya vienes de regreso?» «Estoy en mi apartamento en París, Hugo». «¿Tu apartamento? Mamá, ¿de qué hablas? ¿Dónde te estás hospedando realmente?» «En mi apartamento, que heredé de mi tía Esperanza, junto con varios millones de euros». Se hizo un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Estás bromeando? No estoy bromeando, Hugo. Soy millonaria. Y ya no soy tu mamá tonta que no sabe lo que pasa a su alrededor. Mamá, no entiendo. ¿Qué tía Esperanza? ¿De qué millones hablas? Le expliqué todo. La llamada del notario, la herencia, el apartamento, las cuentas bancarias. Pero sobre todo, le conté sobre las cartas de tía Esperanza y sobre el reporte del investigador privado. Sé lo de tus deudas, Hugo. Sé lo de los préstamos que solicitaste usando mi información. Sé lo de tu aventura. Y sé exactamente lo que piensas de mí. Mamá, yo nunca... Tengo las grabaciones, hijo. Es una carga. Siempre necesita algo. ¿Te suena familiar? Otro silencio. Después escuché su voz, pero ya no con el tono condescendiente que había usado conmigo durante años. Ahora sonaba desesperado. «Mamá, si hay algún malentendido...» «No hay malentendido, Hugo. Durante todos estos años pensé que el problema era yo, que no era suficientemente buena madre, que no sabía cómo relacionarme con ustedes, que era muy pesada o muy demandante. Pero resulta que el problema nunca fui yo. El problema es que crié a un hijo que no sabe amar». «Eso no es cierto. Yo te quiero». «¿Me quieres? ¿Por eso me cerraste la puerta en Nochebuena? ¿Por eso le dijiste a Clara que me mandarían a un asilo barato? ¿Por eso están planeando vender mi departamento cuando me muera para pagar sus deudas?» Hugo empezó a tartamudear, tratando de dar explicaciones que sonaban cada vez más patéticas. «No, mamá, eso no es así. Clara a veces dice cosas cuando está estresada, pero no lo dice en serio. Y yo jamás, yo nunca querría...» «Para, Hugo. Para de mentir. Tengo todo documentado. Tengo fechas, lugares, conversaciones completas. Tu tía Esperanza se aseguró de que yo supiera exactamente con qué tipo de hijo me había tocado vivir». Escuché que Clara le decía algo en el fondo. Y después Hugo regresó al teléfono con un tono diferente, más calculador. «Mira, mamá. Si realmente heredaste dinero, qué bueno. Nos da mucho gusto por ti. Y si quieres quedarte unos días más en París para disfrutarlo, perfecto.
Pero al final vas a regresar a México, ¿verdad? Tu vida está aquí. Mi vida estaba ahí, Hugo. Estaba ahí mientras yo creía que tenía una familia que me quería. Pero resulta que lo que tenía era un hijo que me toleraba por compromiso y una nuera que me veía como estorbo. No digas eso. Los niños te extrañan mucho. ¿Los niños me extrañan? ¿O los niños ni siquiera han preguntado por mí porque ustedes les han enseñado que la abuela es prescindible? Mamá, estás exagerando. Mira, ¿por qué no vienes a la casa cuando regreses y hablamos con calma? Clara quiere disculparse contigo por lo de Nochebuena. Clara quiere disculparse. Ahora que sabían que tenía dinero, Clara quería disculparse. ¿Sabes qué, Hugo? Tienes razón. Voy a regresar a México, pero no para hablar contigo. Voy a regresar para arreglar mis asuntos y mudarme permanentemente a París. ¿Qué? No puedes hacer eso. No puedes irte a vivir a Europa. Eres mexicana. Ser mexicana no significa que tenga que quedarme en un país donde mi propia familia me trata como basura. Nosotros no te tratamos como basura. Me cerraron la puerta en Nochebuena, Hugo. Literalmente me cerraron la puerta en la cara en Nochebuena. Si eso no es tratarme como basura, ¿qué es? Escuché que Clara le arrebató el teléfono. Isabel, soy Clara. Mira, creo que hay un malentendido muy grande aquí. Por primera vez en todos los años que la conocía, Clara me estaba hablando con un tono dulce, casi suplicante. No hay malentendido, Clara. Ustedes me han dejado muy claro durante años que soy una carga. Ahora resulta que ya no soy una carga. Soy una millonaria, pero yo tengo muy buena memoria. Isabel, yo nunca quise que te sintieras mal. Si dije algo que te lastimó, fue sin querer. Tú sabes que yo te quiero mucho. ¿Me quieres mucho? ¿Por eso cuando Hugo me presentó como su madre siempre agregabas que yo era solo conserje? ¿Por eso me ponías a lavar trastes en las fiestas de mis propios nietos? ¿Por eso les dijiste a tus amigas que yo era muy pegajosa con los niños? ¿Cómo sabes eso? Porque mi tía se aseguró de que yo supiera todo, Clara. Absolutamente todo. Hugo regresó al teléfono, ahora con voz de pánico. Mamá, por favor, no tomes decisiones drásticas. Si tienes dinero ahora, qué bueno, pero eso no significa que tengas que alejarte de tu familia. Somos lo único que tienes. ¿Lo único que tengo? Hugo, tengo un apartamento en París que vale más que todo lo que ustedes van a ganar en su vida. Tengo dinero suficiente para vivir como reina durante los años que me quedan. Y tengo algo que ustedes nunca me dieron, dignidad. Pero somos tu familia. Ustedes nunca fueron mi familia, hijo. Fueron mi obligación. Hay una diferencia muy grande. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Con los niños? Ahí estaba, la verdadera preocupación. No que yo estuviera bien, no que hubiera encontrado la felicidad, sino qué iba a pasar con ellos ahora que sabían que tenía dinero. Los niños van a estar bien. Tienen padres que pueden mantenerlos. En cuanto a ustedes, van a tener que resolver sus problemas como adultos, sin esperar que su mamá los rescate. ¿Y tu departamento? ¿Y tus cosas? Mi departamento lo voy a vender. Mis cosas importantes me las voy a traer a París. Lo demás lo pueden regalar o tirar. Me da igual. No puedes vender. Ese departamento es patrimonio familiar. Patrimonio familiar. El mismo departamento donde había vivido sola durante años, pagando todo con mi pensión mísera, mientras ellos vivían en su casa de la Roma Norte, fingiendo que yo no existía. Hugo, ese departamento lo pagué yo con mi trabajo durante 20 años. No es patrimonio de nadie más que mío. Y voy a hacer con él lo que se me pegue la gana. Mamá, por favor, piénsalo bien. No te vayas. Podemos arreglar las cosas. Las cosas se arreglaron, Hugo. Se arreglaron cuando tu tía Esperanza me dio la oportunidad de vivir sin depender de gente que no me valora. ¿Y nosotros qué? ¿Vas a abandonar a tus nietos? Yo no estoy abandonando a nadie, hijo. Ustedes me abandonaron a mí hace años. Yo nada más me estoy dando cuenta. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi nuevo apartamento parisino, viendo las luces de la ciudad reflejarse en el río, sintiendo por primera vez en mi vida que había dicho exactamente lo que tenía que decir. A los 10 minutos el teléfono sonó de nuevo. Era Hugo. Mamá, Clara dice que podemos ir a visitarte a París. Podemos llevar a los niños. Sería como vacaciones familiares.
Vacaciones familiares. Ahora que sabían que tenía dinero y un apartamento lujoso en París, de repente querían ser familia otra vez. No, Hugo. ¿Cómo que no? No van a venir a visitarme. No van a conocer mi apartamento. No van a traer a los niños para que yo los mantenga mientras ustedes se divierten en Europa. Pero mamá. Esto se acabó, Hugo. 55 años cuidándote, manteniéndote, sacrificándome por ti. 12 años tolerando a Clara y su desprecio. Todo eso se acabó. ¿Nunca vas a regresar? Voy a regresar en 15 días para vender mi departamento y empacar lo que me quiero traer. Después de eso, no. ¿Y si queremos verte? Si algún día, de verdad, sin segundas intenciones, quieren pedirme perdón por cómo me trataron, pueden escribirme una carta. Una carta de verdad, no un mensaje de WhatsApp. Si algún día sienten que me deben una disculpa sincera por todos los años que me hicieron sentir que era una carga, tal vez los escuche. Mamá, no hagas esto. Esto ya está hecho, hijo. Lo hicieron ustedes hace años. Yo nada más tardé mucho en darme cuenta. Colgué por segunda vez. Y ahora sí apagué el teléfono. Esa noche, por primera vez en mi vida, me serví una copa de vino francés caro en una copa de cristal, me puse el collar de perlas que tía Esperanza me había dejado, y brindé sola frente al espejo. Por Esperanza Ríos, dije en voz alta, por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir. En el reflejo vi a una mujer que ya no parecía víctima de nada. Vi a una mujer que había encontrado su valor propio y que ya no estaba dispuesta a negociar su dignidad por migajas de afecto falso. La transformación había comenzado. Los siguientes días en París fueron como vivir en un sueño del que no quería despertar. Por primera vez en mi vida, mis días me pertenecían completamente. Me levantaba cuando quería. Desayunaba croissants calientes en la pequeña panadería de la esquina donde Madame Dubois, sin relación con el notario, me saludaba cada mañana con una sonrisa genuina y me preguntaba cómo había dormido. Caminaba por las calles de París como una turista en mi propia nueva vida. Visitaba museos donde podía quedarme horas contemplando cuadros sin que nadie me dijera que nos teníamos que ir. Me sentaba en cafés pequeños a tomar chocolate caliente y leer los libros en español que encontraba en las librerías del barrio latino. Compraba ropa por primera vez en décadas, no porque la necesitara, sino porque me gustaba cómo me veía con colores que nunca había usado. El tercer día decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Fui a un salón de belleza elegante. La estilista, una mujer joven llamada Amélie que hablaba español con acento encantador, me cortó el cabello que había llevado igual durante 20 años y me puso unos rayos dorados que me quitaron 10 años de encima. Madame tiene unos ojos hermosos, me dijo mientras trabajaba. ¿Por qué los escondía detrás de ese cabello tan serio? Era una buena pregunta. ¿Por qué había pasado tanto tiempo tratando de ser invisible? Cuando me vi en el espejo al final, no reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. Tenía el cabello moderno. Llevaba puesto un suéter de cachemira color coral que había comprado esa mañana. Y por primera vez en años me había puesto el maquillaje que una vendedora muy amable me había enseñado a aplicar. Me veía viva. Esa tarde, mientras caminaba por los Campos Elíseos con mis zapatos nuevos y mi bolso de piel auténtica, mi teléfono sonó. Era un número mexicano que no reconocía. ¿Abuela Isabel? Era la voz de Sofía, mi nieta de 5 años. Hola, mi amor. ¿Cómo conseguiste mi teléfono? Papá me dejó marcarte desde su celular. Abuela, ¿es cierto que vives en París ahora? El corazón se me estrujó. A pesar de todo lo que había pasado con Hugo y Clara, mis nietos seguían siendo mis nietos. Sí, mi vida. Vivo en París. ¿Y vas a regresar pronto? Diego y yo queremos que vengas a mi obra de teatro de la escuela. Voy a ser una princesa. Cerré los ojos, sintiendo cómo se me formaba un nudo en la garganta. ¿Cuándo es tu obra, mi amor? El viernes que viene. Mamá dice que a lo mejor no puedes venir porque París está muy lejos, pero yo le dije que las abuelas siempre van a ver a sus nietas cuando son princesas. Detrás de la inocencia de Sofía, pude escuchar la manipulación de Clara. Usar a los niños como chantaje emocional. Hacer que ellos fueran los que me pidieran regresar porque sabían que era lo único que podría hacerme dudar. Sofía, mi amor, París sí está muy lejos,
Pero ¿sabes qué? Voy a pedirle a papá que me mande un video de tu obra para poder verte siendo princesa. ¿Pero no vas a regresar nunca? La pregunta que me había estado atormentando desde que decidí quedarme en París. ¿Realmente iba a renunciar para siempre a ver crecer a mis nietos por culpa de lo que Hugo y Clara me habían hecho? Mi amor, cuando seas más grande vas a entender que a veces las abuelas necesitan irse a lugares donde las traten bonito. ¿Mamá y papá no te trataban bonito? La inocencia brutal de los niños. Sofía había puesto el dedo en la llaga sin siquiera saberlo. A veces los adultos son complicados, mi princesa. Pero eso no significa que yo no te quiera muchísimo. Yo también te quiero, abuela. Y Diego también. Aunque él dice que ya está muy grande para decirlo. Después de colgar, me quedé sentada en un banco frente al Arco del Triunfo, llorando por primera vez desde que había llegado a París. No lloraba de tristeza, sino de una mezcla compleja de liberación y pérdida que no sabía cómo procesar. Una señora mayor que pasaba paseando a su perro pequeño se acercó a mí con expresión preocupada. «¿Ça va, madame?», me preguntó en francés. «Sí, merci», respondí con el poco francés que había aprendido en estos días. Ella se sentó a mi lado sin pedir permiso, como hacen las abuelas en todo el mundo cuando ven a otra abuela en problemas. «¿Español?», me preguntó. «Mexicana», le respondí. «Ah, México. ¿Qué llevé le país?». Su español era limitado, pero se esforzaba. «¿Problemas de familia?», asentí, secándome las lágrimas. «¿Los nietos?», dijo con una sonrisa triste. «Es lo más difícil de estar lejos. Pero a veces…» Se encogió de hombros con esa expresión tan francesa. «A veces la libertad vale más que el dolor». Me quedé pensando en sus palabras durante todo el camino de regreso a mi apartamento. ¿La libertad valía más que el dolor? ¿Era posible amar a mis nietos desde la distancia sin tener que soportar a sus padres? Esa noche tomé una decisión importante. Llamé a Maître Dubois. «Señora Mendoza, ¿cómo se encuentra?». «Muy bien, Maître, pero tengo una consulta legal. ¿Es posible establecer un fondo fiduciario para mis nietos que no puedan tocar sus padres?». «Por supuesto. ¿Qué tiene en mente?». «Quiero asegurarme de que Diego y Sofía tengan dinero para su educación universitaria, para emergencias médicas, para cosas importantes. Pero que Hugo y Clara no puedan usar ese dinero para sus deudas o sus caprichos». «Es una excelente idea. Podemos estructurarlo de manera que los fondos solo se liberen para gastos educativos, médicos o cuando cumplan 25 años y puedan tomar sus propias decisiones». «Perfecto. Y quiero que sepan que viene de mí, de su abuela que los quiere, pero que tuvo que irse lejos para poder quererse a sí misma». Al día siguiente empecé clases de francés con una profesora particular que venía a mi apartamento 3 veces por semana. Madame Colette era una señora de 70 años, viuda, que había enseñado idiomas toda su vida. Tenía esa elegancia parisina que yo estaba aprendiendo a admirar. Sencilla pero sofisticada, directa pero amable. «¿Por qué decidió mudarse a París a su edad?», me preguntó durante nuestra tercera lección. «Porque nunca es demasiado tarde para empezar a vivir», le respondí en mi francés básico. «Très bien», aplaudió. «That's the spirit of Paris». Esta ciudad ama a las mujeres que se reinventan. También me inscribí en un club de lectura para hispanohablantes que se reunía los martes en una librería cerca de Notre Dame. Había otras mujeres mayores que, por diferentes razones, habían terminado viviendo en París. Carmen, una española que se había venido huyendo de un matrimonio abusivo hacía 15 años. Mercedes, una argentina cuyo hijo la había traído, pero después se había divorciado, y ella había decidido quedarse. Y Pilar, otra mexicana que había llegado como empleada doméstica en los años 80, y había terminado comprando la casa donde trabajaba. Todas tenían historias de reinvención, de mujeres que habían encontrado en París la libertad de ser quien realmente eran sin tener que disculparse por ello. «El secreto de París», me dijo Carmen durante nuestra primera reunión, «es que aquí nadie te pregunta quién eras antes. Solo les importa quién eres ahora». A las 3 semanas de estar en París, recibí mi primera carta de México. Era de Hugo, escrita a mano en un papel que reconocí como de Clara porque era de color rosa y tenía flores impresas en las orillas. «Mamá, sé que estás enojada conmigo y tienes razones para estarlo.
He estado pensando mucho en las cosas que dijiste por teléfono y creo que tienes razón en algunas. Nunca te he valorado como debería. Siempre pensé que estarías ahí sin importar cómo te tratáramos. Me equivoqué. Clara también se equivocó. Los niños preguntan por ti todos los días y no sabemos qué decirles. ¿Podrías por lo menos llamarlos de vez en cuando? No tiene que ser conmigo o con Clara, pero ellos no tienen la culpa de nuestros errores. Te queremos y te extrañamos. Hugo, era un buen intento, tenía que admitirlo, pero faltaba algo importante. No había una sola palabra sobre las deudas que había hecho a mi nombre sin mi permiso. Ni una disculpa por planear mandarme a un asilo barato, ni un reconocimiento de que había estado teniendo una aventura. Era una disculpa parcial, cuidadosamente editada para que sonara bien sin admitir realmente la magnitud de lo que habían hecho. Le escribí de vuelta, también a mano, en papel con el membrete de mi nuevo apartamento parisino. Hugo, recibí tu carta. Me da gusto saber que has estado reflexionando. Sin embargo, hay muchas cosas importantes que no mencionas en tu disculpa. Cuando estés listo para hablar de todo lo que pasó, no solo de las partes que te conviene recordar, tal vez podamos tener una conversación real. Mientras tanto, he establecido un fondo fiduciario para Diego y Sofía, que se encargará de su educación y sus necesidades hasta que sean adultos. Los amo, pero amar a alguien no significa que tengas que permitir que abuse de ti. Los llamo el domingo a las 5 de la tarde, hora de México. Solo quiero hablar con ellos. Isabel. Esa noche salí sola a cenar por primera vez en mi vida. Elegí un pequeño bistró cerca de mi apartamento donde me senté en una mesa junto a la ventana y pedí coq au vin con una copa de vino tinto. La camarera me trató como a cualquier cliente respetable, no como a una mujer mayor que daba pena comer sola. Mientras comía, observaba a las otras personas en el restaurante, parejas jóvenes enamoradas, grupos de amigas riéndose, ejecutivos cenando solos mientras revisaban sus teléfonos. Todos tenían algo en común. Parecían cómodos con sus propias vidas, satisfechos con sus elecciones. Por primera vez en 65 años, yo también me sentía así. Cuando el mesero me trajo la cuenta, le dije en mi francés todavía titubeante, «Merci beaucoup, c'était délicieux». «Ah, vous êtes mexicaine», me respondió con una sonrisa. «J'adore le Mexique, mais vous semblez très heureuse ici à Paris. Parezco muy feliz aquí en París». Tenía razón. Por primera vez en mi vida, parecía feliz. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi cama king size, con sábanas de algodón egipcio, miré por la ventana las luces de París reflejándose en el Sena, y supe que había tomado la decisión correcta. No estaba huyendo de mi vida anterior. Estaba corriendo hacia la vida que siempre debía haber tenido. 6 meses después de llegar a París, mi vida se había transformado en algo que nunca habría podido imaginar. Ya no era Isabel Mendoza, la conserje jubilada de la colonia Doctores que vivía esperando migajas de afecto de una familia que la toleraba por compromiso. Ahora era Isabel Ríos. Había decidido usar el apellido de mi tía como homenaje. Una mexicana elegante que vivía en uno de los barrios más hermosos de París y que había encontrado finalmente su lugar en el mundo. Mi francés había mejorado tanto que ya podía mantener conversaciones complejas con mis vecinos. Madame Dubois de la panadería me guardaba mis croissants favoritos cada mañana, y Monsieur Laurent del kiosco de periódicos siempre tenía listos los diarios mexicanos que me conseguía por internet. Me había convertido en parte del barrio, no como una turista perpetua, sino como una residente respetada. Las llamadas dominicales con mis nietos se habían vuelto rutina. Diego, que ahora tenía 8 años, me contaba sobre su equipo de fútbol y sus clases de matemáticas. Sofía, ya de 6, me describía con lujo de detalles cada vestido nuevo de sus muñecas y cada obra de teatro de la escuela. Hablábamos durante media hora exactamente, tiempo suficiente para mantener nuestro vínculo, pero no tanto como para darle oportunidad a Hugo o Clara de intervenir con manipulaciones. Hugo había intentado varias veces que la conversación se extendiera para poder hablar conmigo, pero yo mantenía mis límites firmes. «Los niños están bien, mamá», me decía siempre. «Pero nosotros también te extrañamos». Yo respondía siempre lo mismo. «Cuando estén listos para una disculpa completa y honesta, ya saben dónde encontrarme».
Una tarde de abril, mientras regresaba de mi clase de pintura, había descubierto que tenía talento para los paisajes. Encontré una carta certificada de México en mi buzón. No era la letra de Hugo. Era más formal, de alguna institución. Era de un abogado. Hugo y Clara se estaban divorciando, y él quería que yo supiera que las cosas habían cambiado mucho desde que me fui. Aparentemente, Clara había descubierto más aventuras de las que yo sabía. Había vaciado las cuentas bancarias que compartían y se había mudado con los niños a casa de sus padres. Hugo estaba viviendo solo en un departamento pequeño. Había perdido su trabajo por llegar borracho varias veces, y sus deudas habían aumentado considerablemente. El abogado me informaba que Hugo había mencionado mi situación económica favorable y quería saber si yo estaría dispuesta a apoyar a su familia en esta transición difícil. Aparentemente, Clara estaba pidiendo pensión alimenticia considerable, y él no tenía cómo pagarla. Leí la carta 3 veces, sentada en mi terraza con vista al Sena, tomando el té de la tarde que se había vuelto mi ritual favorito. La primera reacción que tuve fue de satisfacción. La vida se había encargado de darle a Hugo exactamente lo que se merecía. Pero después sentí algo más complejo, tristeza por el hombre que había criado, que se había convertido en alguien tan perdido que incluso en su momento más desesperado seguía pensando que yo tenía la obligación de rescatarlo. Esa noche llamé a Maître Dubois. Señora Ríos, ¿cómo puedo ayudarla? Recibí una carta de México. Mi hijo quiere dinero para pagar su divorcio. ¿Tengo alguna obligación legal de ayudarlo? Absolutamente ninguna. Usted es ciudadana francesa ahora, sus bienes están en Francia, y no tiene ningún compromiso financiero con familiares adultos que viven en otros países. Perfecto. ¿Podría enviarle una respuesta legal diciéndole exactamente eso? Con mucho gusto. Pero además de la respuesta legal, decidí escribirle una carta personal. No por él, sino por mí, para cerrar definitivamente ese capítulo de mi vida. Hugo, recibí la información sobre tu divorcio a través de tu abogado. Lamento que las cosas hayan salido mal, pero no me sorprende. Las mentiras y las traiciones siempre tienen consecuencias. No voy a darte dinero, no porque no lo tenga, sino porque dártelo sería seguir siendo cómplice de tu irresponsabilidad. Durante años te rescaté de tus errores, pagué tus deudas, cubrí tus gastos, perdoné tus faltas. Todo lo que conseguí fue criar a un hombre que cree que siempre habrá alguien más dispuesto a pagar por sus errores. Ya no voy a ser yo. Los niños están protegidos con el fondo que establecí. Tú eres un adulto de 35 años, y es hora de que aprendas a hacerlo realmente. Con cariño pero sin disponibilidad, Isabel. Un mes después, recibí una llamada inesperada. Era Clara. Isabel, sé que no tienes ganas de hablar conmigo, pero te llamo por los niños. ¿Les pasó algo? No, están bien. Pero las cosas han estado muy difíciles desde que Hugo y yo nos separamos. Yo estoy trabajando de mesera para poder mantenerlos. Mis papás nos ayudan, pero no es suficiente. Los niños preguntan mucho por ti. ¿Y? Yo quería pedirte perdón. En serio. Sé que te traté mal durante muchos años. Sé que fui injusta contigo, que te hice sentir como si fueras una carga cuando en realidad eras la única persona que realmente se preocupaba por esta familia. Era extraño escuchar esas palabras de Clara. Su voz sonaba diferente, menos altiva, más cansada. ¿Por qué ahora, Clara? Porque ahora sé lo que se siente estar sola con 2 hijos, trabajando todo el día, sin tener a nadie que me ayude. Y me di cuenta de que tú hiciste eso durante años cuando Hugo era niño, pero nadie te reconocía lo difícil que era. Era la primera disculpa real que recibía de alguien de mi familia. No perfecta, pero honesta. Te agradezco la disculpa, Clara. En serio, ¿hay alguna posibilidad de que regreses? Los niños te necesitan. ¿Y yo? Yo creo que también te necesito. Mi vida está en París ahora, Clara. Pero eso no significa que no pueda tener una relación diferente con ustedes. ¿Qué tipo de relación? Una donde nos respetemos mutuamente. Una donde yo no sea la abuela de emergencia que solo buscan cuando necesitan algo. Terminamos acordando que los niños podrían escribirme cartas.
que yo les escribiría de vuelta, y que en las vacaciones de verano del próximo año, si las cosas seguían bien entre Clara y yo, tal vez los niños podrían venir a visitarme a París por una semana. Con una condición, le dije antes de colgar. Hugo no puede saber de este arreglo hasta que esté completamente establecido. Esta es una relación entre tú, los niños, y yo. Él tendrá que ganarse su lugar por separado. Entendido. Esa conversación marcó el inicio de algo nuevo. Clara empezó a mandarme fotos de los niños por WhatsApp, no pidiendo nada a cambio, solo compartiendo momentos de sus vidas. Diego había aprendido a tocar guitarra y me mandó un video tocando Las Mañanitas para mi cumpleaños. Sofía me dibujó un retrato mío en París, con la Torre Eiffel de fondo, y yo vestida como una abuela elegante francesa. En mi cumpleaños número 66, por primera vez en mi vida, tuve una fiesta solo para mí. Carmen, Mercedes, Pilar y mis otras amigas del club de lectura vinieron a mi apartamento. Cocinamos juntas, brindamos con champán francés auténtico, y cada una contó la historia de cómo había llegado a París y se había reinventado. Por las mujeres que tuvieron el valor de empezar de nuevo cuando todo el mundo les decía que era demasiado tarde, dijo Carmen levantando su copa. Por descubrir que la felicidad no tiene fecha de vencimiento, añadió Mercedes. Por Isabel, que nos enseñó que 6 meses pueden cambiar una vida completamente, dijo Pilar. Cuando todas se fueron, me quedé sola en mi apartamento rodeada de flores, regalos y los restos de una celebración que había sido completamente mía. Miré las fotos que habíamos tomado durante la tarde. Yo sonriendo genuinamente, rodeada de mujeres que me querían por quien era, no por lo que podía hacer por ellas. En una de las fotos estaba junto a la ventana que daba al Sena, con la luz dorada del atardecer parisino iluminando mi cara. Tenía el cabello perfectamente arreglado. Llevaba puesto un vestido nuevo color azul marino, mi color favorito, pero ahora en una versión elegante, y los aretes de esmeraldas que tía Esperanza me había dejado. Pero lo más importante era mi expresión. Se veía paz, satisfacción, la tranquilidad de alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Esa noche escribí en el diario que había empezado a llevar. Hoy cumplí 66 años, y por primera vez en mi vida, puedo decir que estoy exactamente donde quiero estar. No soy perfecta. No tengo todas las respuestas, pero tengo algo que nunca tuve antes. La certeza de que merezco ser feliz. Tardé 65 años en aprenderlo, pero más vale tarde que nunca. Un año después, Diego y Sofía vinieron a visitarme a París por primera vez. Clara cumplió su palabra y me los mandó por una semana completa. Fueron los días más hermosos que había tenido con mis nietos en toda su vida. Los llevé al Louvre, a Versalles, en cruceros por el Sena. Comieron croissants todas las mañanas y aprendieron palabras básicas en francés. Sofía dijo que París olía como los cuentos de princesas, y Diego admitió que nunca había imaginado que su abuela pudiera vivir en un lugar tan elegante. «Abuela, ¿por qué no vivías así antes?», me preguntó Diego una noche mientras cenábamos en mi terraza. «Porque no sabía que podía, mi amor. A veces los adultos nos acostumbramos tanto a una forma de vivir que olvidamos que tenemos otras opciones. ¿Estás más feliz aquí que en México?» «Estoy más feliz siendo quien realmente soy, sin importar dónde esté». El día que se fueron, los abracé en el aeropuerto sabiendo que esta vez la despedida era diferente. No era una abuela desesperada tratando de aferrarse a migajas de afecto. Era una mujer completa despidiéndose de 2 niños que la querían genuinamente y que ahora tenían una imagen diferente de lo que podía ser una abuela. No solo alguien que cuida y sirve, sino alguien que vive su propia aventura. 2 años después de llegar a París, por fin recibí la carta que había estado esperando de Hugo. Era larga, escrita a mano, y por primera vez era completamente honesta. Admitía la aventura, las deudas hechas a mi nombre, los planes de internarme en un asilo barato. Pedía perdón sin justificaciones, sin excusas, sin tratar de minimizar el daño que había causado. Reconocía que había perdido a su familia por su propia irresponsabilidad, que había tocado fondo alcoholismo, y que estaba en terapia tratando de entender cómo se había convertido en el tipo de hombre que traicionaba a las personas que lo querían. «No te escribo esperando que me perdones»,
terminaba la carta. Te escribo porque necesitaba que supieras que por fin entiendo lo que te hice, y que si pudiera regresar el tiempo y ser el hijo que merecías, lo haría sin dudarlo. Pero como no puedo, solo puedo prometerte que voy a usar el resto de mi vida tratando de ser mejor persona. Los niños me cuentan de tus aventuras en París, y me da mucho orgullo saber que por fin estás viviendo como siempre debiste vivir. Te quiero, mamá. Y esta vez es amor de verdad, no necesidad. Le respondí 3 semanas después. Hugo, recibí tu carta y la leí varias veces. Me da mucho gusto saber que estás en terapia y que estás tratando de ser mejor persona. Es lo que siempre quise para ti. Que fueras feliz contigo mismo. Tu disculpa es aceptada. El perdón ya había llegado hace tiempo, porque guardar rencor solo me lastimaba a mí. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa regresar a lo que teníamos antes. Significa empezar algo nuevo, desde cero, basado en respeto mutuo. Cuando te sientas listo, cuando realmente hayas hecho las paces contigo mismo, tal vez podremos conocernos como las personas que somos ahora, no como las que éramos antes. Hasta entonces, me da gusto saber que estás bien. Con cariño, Isabel. Hoy es una tarde dorada de octubre en París. Estoy sentada en mi café favorito en Saint-Germain, tomando un chocolate chaud y leyendo una novela de Isabel Allende en la edición original en español. A mi lado está Mercedes, que me está contando sobre su nieto argentino que viene a visitarla el próximo mes. Tengo 68 años. Mi cabello está completamente blanco ahora, pero lo llevo cortado en un estilo moderno que me hace sentir sofisticada. Uso lentes elegantes que me hacen ver intelectual. Y mi ropa ya no viene de tianguis, sino de boutiques pequeñas donde las vendedoras me conocen por mi nombre. Pero lo más importante es que cuando me miro en los espejos, veo a una mujer que está en paz consigo misma. No soy la misma Isabel que lloraba sola en Nochebuena hace 3 años. Esa mujer era víctima de sus circunstancias, prisionera de un amor mal entendido, esclava de la necesidad de ser necesitada. Esta Isabel es libre, completa, dueña de sus decisiones y de su felicidad. ¿Extraño a mis nietos? Por supuesto. Pero los amo mejor desde la distancia, sin desesperación, sin necesidad. ¿Lamento el tiempo perdido con mi familia? A veces. Pero he aprendido que lamentarse es vivir en el pasado, y yo tengo mucho presente y futuro por delante. Tía Esperanza tenía razón. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir. Y París, esta ciudad mágica que recibe a las mujeres que se reinventan, me enseñó que la libertad no es un lujo. Es un derecho que todas merecemos reclamar. Esta es mi historia. La historia de una mujer que tardó 65 años en descubrir que merecía ser feliz, pero que una vez que lo descubrió, no dudó ni un segundo en reclamar esa felicidad. ¿Y tú que me has escuchado hasta aquí? Quiero preguntarte algo. ¿Has vivido alguna vez una situación parecida? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Cuéntame en los comentarios. Tu historia podría ayudar a alguien más a encontrar el valor para empezar de nuevo. Y si esta historia te llegó al corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje pueda llegar a alguien que necesita escucharlo. Porque todas merecemos descubrir que nunca es demasiado tarde para ser felices.